De este abismo en donde me encuentro. Y yo clamé al Señor y Él escuchó mi voz. Y ciertamente termino con un texto del libro de Jonás, nuestro mensaje de esta mañana, donde habla de eso mismo, que Él clamó y el Señor respondió. Y en una de estas reuniones de pastores que había en Vega Baja, pues Pastora Susi me pidió que compartiera con ustedes en la mañana de hoy y nos pidió que compartiera el testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida. Y me trajo a memoria una conversación que tuve con el obispo Juan Canales, pastor de la iglesia en Dorado, en aquel entonces. Y él se me acerca y me dice: oye, Guero, yo he escuchado que tú usabas drogas, que había como un feedback, por eso estaba... Ahora sí, yo escuché que tú tenías un problema con, usabas droga, tú fumabas marihuana o algo así. Y le dije: pastor, a los 16 años yo era un adicto a la heroína. No es que yo fumaba marihuana. Ese fue el comienzo. Y el pastor Juan Canal en aquel entonces me dijo: para, Guelo, tú tienes que compartir ese testimonio con nosotros en la iglesia en Dorado. Y en aquel entonces pues redacté un mensaje. Y la realidad es que Pastora Susi me dijo: ¿tienes algún nombre para el mensaje? Y sí, él nos saca del muladar. Del muladar. Más adelante les voy a dar el texto donde está. Es más, vamos a leerlo ahora, Salmo 113, 7. Dice: Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Y un poquito antes comienza diciendo: ¿quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas y que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Y la realidad es que uno muchas veces se pregunta: ¿y quién soy yo para que tú tengas memoria de mí, Señor? ¿Cómo es que tú miraste a esta persona que en un momento dado clamó al Señor? Yo pesaba unas 90 libras cuando yo estaba en aquella adicción. A los 16 años comencé a usar heroína. A los 20 empieza mi proceso de rehabilitación, y lo vamos a estar hablando un poquito a poco. Pero allí el Señor miró a este siervo inútil y dijo: es un instrumento útil en mis manos, y me rescató y me cambió la vida. Y es mi deseo que, testificando lo que Dios ha hecho en nuestro hogar, les motive a seguir adelante confiando en Él. Ahora, hay unas cosas que yo no quiero que sucedan. ¿Y cuáles son esas cosas que yo no quisiera que sucedan durante este mensaje? Esto no es un mensaje de prosperidad. Un mensaje de que tú das 1 y el Señor te da 10, de que nosotros estamos haciendo una transacción con Dios. Porque sí, el Señor me levanta el muladar, hace prosperar nuestro camino, pero nuestro fin no es buscando al Señor para ver qué el Señor me va a dar. Ya Él hizo más que suficiente con dar a Cristo en la cruz del Calvario por mi vida. Y la realidad es que Él no tiene que hacer nada más. Nosotros tenemos que tener la mentalidad como Daniel y sus amigos cuando le dijeron al rey: el Señor tiene el poder para rescatarnos de este horno de fuego, pero Jehová haga o no haga, yo no me postraré a los Baales. Esa era nuestra mentalidad. Pero huyendo del mensaje de a veces de lo que Dios está haciendo en la prosperidad, dejamos de hablar de lo que Dios hace en nuestras vidas. Y podemos entrar en un mensaje de que Dios te llama a sufrir. Y no hablamos nunca de prosperidad para que no se malinterprete. ¿Están conmigo? ¿Verdad? Estoy transmitiendo bien el mensaje de lo que quiero traer. ¿Sabes? Ser próspero, si Dios te prospera, no es un pecado tampoco. Pero no puede ser el fin de nuestra búsqueda del Señor. Yo no busco a Dios para que me vaya bien esta vida. Ese evangelio que nos quieren vender de que ven a Cristo y tus problemas se van a acabar, pues no es real. Llevo los 20 años que llevo en este caminar, si yo escucho en la palabra de Dios que nosotros vamos a sufrir en este caminar un poco de tiempo, dijo Pablo. Y él dijo: esto lo digo para que tengan paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confía, yo he vencido el mundo. ¿Sabes? Cuando uno empieza a leer este mensaje de esto lo digo para que tengan paz, de las primeras veces que yo lo leí, yo dije: ahora viene un mensaje poderoso de esto, que yo voy a hacer lo mío. En el mundo tendré aficiones. No es tan mío. No es tan mío. Pero es necesario padecer, aunque sea un corto periodo de tiempo, para que podamos acercarnos más al consumador de nuestra fe.
¿Y por qué hice un periodo corto de tiempo, Pablo? Porque cuando miremos desde la eternidad de esta vida, que podamos vivir 80, 90 años. Mi abuela llegó a los 100, tiene 100 y estaba jugando dominantil con ella. Pero, ¿verdad? Ha sido bendecida ella y nosotros también. Pero cuando miremos de la eternidad, esos 100 años van a ser un periodo corto de tiempo. Nuestros ojos deben de estar puestos en la eternidad con Él. Amén. Pero el cristiano puede llegar a creer en varios mitos que no son una realidad. Número uno, que las riquezas son malas. ¿Y quién dijo eso? Si vemos ¿quién es el héroe de la fe? El padre de la fe. Hablan de Abraham. Pues Abraham dice en Génesis 13:2 que era riquísimo en ganado, en plata y en oro. O sea que el padre de la fe era riquísimo. Pero nos creemos el mito de que las riquezas son malas. Número 2, que una vida de fe es una vida sin metas y que hacer planificación es falta de fe. Cuando vamos a Lucas 14 del 25 en adelante, y el mensaje está un poquito largo, lo voy a parafrasear, después lo pueden estudiar, habla que una persona que es prudente, antes de comenzar una obra, hace un presupuesto para ver si tiene para terminar la obra que comienza. Pero nos dicen, pero tú tienes mucha planificación y eso es una falta de fe. Y yo no quiero, ese no es el mensaje que yo quiero llevar hoy. Porque uno va a llevar una vida de fe, pero es una vida cimentada en Cristo. Una vida que vamos buscando a Él, buscando agradarle a Él, pero somos prudentes con lo que hacemos. Amén. Porque yo soy sacerdote de mi hogar y tengo una gran responsabilidad por lo que pasa en casa. Porque el que me da todo lo que yo tengo es Él y yo le voy a rendir cuentas a Él un día. Amén. Bueno, esa era la introducción. Solo espero que desechen los mitos y que no se malentiendan el mensaje, pero quiero hablar de lo que el Señor ha hecho en mi vida. Y ahora comenzamos con el testimonio. Primera Samuel 2:8 dice, Dios saca del basurero al pobre y lo hace reinar entre príncipes. Y eso precisamente fue lo que hizo conmigo. Pues como ya les dije antes, a la corta edad de 16 años ya era preso de una adicción. Yo comencé a usar heroína a los 15, 16 años y lo más increíble era que yo no sabía ni lo que estaba consumiendo. Yo no sabía que eso era droga, yo no sabía ni lo que era, pero estaba consumiéndola. Me gradué de cuarto año con una probatoria, con un acuerdo con mi trabajadora social de que tan pronto yo me graduara, me iban a encarcelar. Pero después más adelante yo tuve negocio, así que era bueno negociando, porque mi encarcelamiento era en abril, y le digo a la social, oye, dame un brequecito, si yo me gradúo ahora en mayo, cuando me gradúe me trancan, no tengo ningún problema. Pues ese era el acuerdo. Pero inmediatamente me fui y me matricularon a la universidad. No era bobo. Entonces, cuando fuimos a la próxima vista, me habían dado el encarcelamiento para octubre, pues yo voy con todas en la universidad. Porque dentro de todo, pues, ahí sí, hice una pausa en lo que estaba consumiendo, porque la razón que me iban a encarcelar era que estaba dando positivo en las pruebas al tribunal. Me cambiaron de lo que era AMSCA, me cambiaron a la probatoria al tribunal. Y yo dije, pues ahora me tengo que quitar porque yo no quiero que me tranquen. Yo me hice el bravo de que yo no voy por un programa de rehabilitación, yo no voy por un hogar, yo trancan, y no tengo problema, pero empecé a trabajar para que no lo hicieran. Así que cuando llegó al tribunal con todas A y con una carta a la universidad, que yo era un estudiante honorable, y yo tenía todas A y estaba en el cuadro de honor, me dieron un break. Inclusive a mami la llaman, que me parece que mami está conectada viendo el mensaje. A mami la llaman de la universidad y le dicen, queremos que venga a celebrar la noche de logro de su hijo que está en el cuadro de honor. Y mi mamá le dice, mi hijo es Miguel Maldonado Burgos, ¿estás seguro? Y le dijeron, pues sí, Miguel Maldonado Burgos es parte del cuadro de honor. Ella no lo podía creer, porque a pesar de que no estaba consumiendo, no paraba de janguear. Y yo no estaba en casa casi nunca.
Y la realidad es que viví una vida delictiva desde muy temprana edad. Criado tal vez no con una base cristiana sólida donde pues, como tenemos la experiencia eclesiástica ahora, de que estamos en la iglesia, vamos al culto de oración, vamos, oye, de verdad los felicito, se están conectando los miércoles al estudio de Apocalipsis, yo estoy allí, y cuando saludan a la iglesia de Ponce, yo me emociono también porque sé que nuestros hermanos están gozando. Hago una pausa. Pero sí tenía principios. Y créanme que eso hace la diferencia. Cuando Proverbios 22:6 dice que instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Créanlo. Nuestros hijos cuando vienen a la iglesia no vienen a un cuido, no vienen a pasar el tiempo, ellos podrán pelear, pero nuestros hijos nosotros hacemos muchas cosas por su bien. Ellos van a la escuela porque les va a hacer bien, pero ¿cuántos de nuestros hijos les gusta la escuela? Y nosotros hacemos, como adultos, tomamos decisiones para encaminarlos y llevarlos por el camino del Señor. Y en casa habían principios. ¿Y a qué me refiero? Bien, como bien les dije, tal vez no tenía una vida eclesiástica donde había mucho iglesia, pero sí habían principios. Un día estoy trabajando y yo tengo mucho cuidado cuando testifico. Hay cosas que no prescriben, hay cosas que no edifican. Soy bien cuidadoso. Pero estoy trabajando lo que le llaman una mesa y llega el papá del muchacho que está trabajando conmigo. Inmediatamente mi reacción es agarrar un balde y empezar a aguar todo porque llegó el papá y él me mira y me dice, ¿qué te pasa? Llegó tu papá y el papá se asoma y dice, wow, eso huele bien. En casa no era así. En casa si mami llegaba y me encontraba con eso, había un problema. Y yo pude ver, muchas veces nosotros juzgamos a la gente de las barriadas, tal vez de las personas que están en una vida delictiva y no sabemos cómo ellos viven y lo que para ellos es normal. ¿A qué me refiero con lo que para ellos es normal? Yo supe ver a una abuela decirle al nieto, hablé con tu primo para que tengas un turno mañana para que compras las cosas del back to school. Y si mi abuela me está diciendo a mí que habló con mi primo y desde corta edad me está diciendo que coja un turno, y lo que estoy diciendo es para que venda droga en la calle, para que puedan entender. Pero es tu abuela la que te está mandando. Y cuando las abuelas de uno le hablan, uno dice, abuela, habla para el bien. Y para estas personas eso es un círculo que es normal. Pero para nosotros que le creemos al Señor, que hemos tenido el privilegio de poder criar a nuestros hijos en el Evangelio, si nosotros los instruimos en el camino del bien, por más que se alejen de los caminos, van a saber que no es normal. Que a Dios no le agrada ese camino. Mi mamá, yo hablo de mami y me tiembla el alma porque mi mamá fue bien fuerte en cuanto a lo que ella vivía y lo que ella iba a permitir que se viviera en su casa. En un momento dado mi mamá me dijo, Gelo, ¿tú quieres ayuda para tu rehabilitación? Y le dije, ¿ayuda para qué? No, tú tienes una adicción, eso se nota. Y le dije, no, esas son cosas tuyas y no tengo ningún problema. Me dice, pues entonces, como tú no reconoces que tienes un problema, te tienes que ir. Y yo, machito, dale. Viré por la tarde pensando que iba a tener la llave de la casa, cambió toda la cerradura, puso candado en los portones y era en serio que me tenía que ir. En aquel entonces, la mamá de un amigo mío se entera que estoy durmiendo en el carro, durmiendo en diferentes sitios, se molesta, me dice, vente para casa, lo que tu mamá hizo estuvo mal. Años después, ya sirviéndole al Señor, fui un día a la casa de ella, esta persona yo la aprecio, ¿sabes? Me recogió, ¿quién recoge un tecato y lo mete en la casa? Me recogió y me daba comida y yo estaba allí. Pero fui a verla y mi gran amigo aún padece de la misma adicción. Nunca ha cambiado.
Y me dice, ¿qué yo puedo hacer con este? Y le dije, con todo el amor que te tengo, ¿te acuerdas cuando te molestaste con mami porque me echó a la calle? Mami permitió que yo pagara las consecuencias de mis acciones. Y mientras mami me limpiaba, yo nunca iba a aprender a limpiarme. Y si cada vez que yo cometiera un error, ella pagaba las consecuencias, pues yo no tengo consecuencia de lo que hago porque voy a parar de hacer lo que estoy haciendo. Así que yo creo que deberías de dejar que tu hijo pague las consecuencias de sus acciones. Y me dijo, él no es un perro para tirarlo a la calle. Y le dije, tú me preguntaste qué hacer. Yo te estoy diciendo. Y te amo muchísimo. Yo no voy a discutir contigo ni te pretendo faltar el respeto. Pero la pregunta vino de allá hacia acá. Yo te estoy contestando que fue clave para el cambio en mi vida. Mami, yo sé que a ella, oye, ¿a quién le gustaría la incertidumbre de saber dónde está tu hijo? Hay una llamada que no la tenía en el mensaje porque cuando hablo pues se me tranca el hablar. Pero hubo una llamada, para aquel tiempo había los beepers. Me estoy choteando ya en la edad. Tenemos unos jovencitos que no saben lo que es un beeper. Yo llamo a mami de un teléfono que tenía, porque a pesar de que estaba en una vida de drogadicción, no estaba mal económicamente. Y la llamo y le digo, para decirle que ella me había dicho siempre, cuando tú quieras ayuda para rehabilitarte, me llamas. Yo voy a estar aquí. Y cuando le marco el teléfono que ella contesta, ella no sabía de quién era el número. Yo no creo que ni había llamada identificada para aquel tiempo. Y siempre, nunca olvido el desespero. ¿Cómo estás? Era de mi conocimiento que ya había ido en varias ocasiones al Alto Cuba a buscarme. Había ido a varias casas de amistades para saber de mí. Pero ahora era yo, porque había un guero que era bien orgulloso. Y yo no quería que me vieran la condición que estaba, pesando 90 libras. Yo trataba de cubrirlo con buena ropa, tenía mi carro, pero... Y aquel desespero en la voz de mami, ahora que uno soy padre y me estoy preparando para ser abuelo. Le doy gloria a Dios que yo no he tenido que pasar por ahí. Pero sí estuvo ahí para entonces ayudarme. Y para aquel entonces esta bella esposa que tengo hoy, que celebramos 25 años, y tengo el privilegio que me acompaña. Este año son 25 ya. Era mi novia. Y ella estuvo mano a mano conmigo para el proceso de mi rehabilitación. A los 21 años me mudo a los Estados Unidos para rehabilitarme. Luego regreso un año después y nos casamos. Ya están sacando las calculadoras, 21 años, 25 matrimonios, tengo 47, David, no te maten mucho. Y nos casamos y toda la vida parecía ser color de rosa, todo parecía ir muy bien, un buen trabajo, me dieron transfer a Puerto Rico, ya no soy un adicto. Y llego a Puerto Rico y comienzo a tomar malas decisiones. Esta parte es difícil a veces testificar, ¿verdad? Cuando uno habla vida, pues uno se da cuenta que el Señor realmente te sacó del muladar. Uno dice, ¿quién soy yo, Señor, para que tengas memoria de mí? Al punto que un día, esta amada esposa que amo con la vida y deseo ponerme viejito junto a ella y envejecer juntos y gozarnos la vida completamente, un día me dijo, prefiero al adicto que me trataba bien al demonio que tengo en casa hoy. No solamente destruí mi matrimonio, perdí el trabajo que tenía. ¿Y qué hice? Pues volví a la calle. Esta vez no como adicto, sino a buscar un sustento para nuestra casa. Y muchas veces somos expertos justificando las malas decisiones que tomamos. Para lo único que hacía sentido lo que yo estaba haciendo era para mí, claro.
Y yo me sentía muy orgulloso de ser el proveedor de nuestra casa, pero tenía una mujer que aborrecía lo que yo hacía cada día. Ella detestaba al hombre en el que me había convertido. Y mientras estoy en ese mundo nuevamente, un buen día, el que era mi jefe en aquel entonces, me montó con él en el carro y me dice, Gelo, vamos a buscarle a Dios. Yo no consumía, pero él sí. Y yo dije, lo que este se metió está bien bueno. Porque, ¿sabes? Vamos a buscarle a Dios. Y yo dije, sí, dale, vamos. Él cerró la operación que teníamos, lo que hacíamos en la calle. Y se para un día, una noche, al frente de una iglesia. Y me dice, esta es la iglesia que vamos a venir. Y yo dije, ok, yo voy a todas contigo, pero ahí vas tú solo. No fui. Ese día fue y aceptó a Cristo como su Salvador. Él compró un camión y me pidió que lo trabajara porque era su persona de confianza. Hicimos la ruta al otro día. Yo nunca supe que él había ido a la iglesia, no me lo dijo. Cuando bajamos de hacer la ruta, como bien les dije, él todavía consumía, pero los camioneros se levantan a las 3 de la mañana para estar a las 5 cargando el tro para entregar todo el día, y al otro día cuando vamos bajando me dice, Gelo, yo tengo que buscar algo para curarme, para comprar la droga que necesitaba. Pero tú estás bien cansado, yo te llevo a tu casa y después voy allá. Pues me llevó a casa y cuando fue a comprar lo que necesitaba para el otro día lo mataron. La lógica dice que yo correría a la iglesia. Pues no, el orgullo, el qué dirán, volví a abrir la operación porque yo no quería que nadie pensara que yo estaba asustado. Que Gelo ahora tiene miedo. Y empecé otra vez la vida, hasta que un buen día estoy trabajando eso se le llama trabajar, perdónenme, no quiero entrar en detalle, pero estoy haciendo unas cosas con un grupo de personas. Esa inquietud de buscar del Señor seguía. No dejes de invitar a esa persona que está perdida, sin fe y sin esperanza, no dejes de hablarle. Por más pasos que dé hacia atrás, invítalo, háblale de Cristo. No te canses de predicar el Evangelio, porque esa semilla, eso seguía. Muchos amigos hablando. Es un gran amigo, Luis Marrero, está en Estados Unidos. No paraba de insistir. Y un buen día le digo, yo no sé lo que ustedes quieran pensar, yo no tengo nada que probarle a nadie, yo me quito y voy a buscarle a Dios. Dejo todo lo que estoy haciendo, boto un montón de porquerías que tenía. Estoy tratando de parafrasear un poco, ¿no? Que realmente los detalles no. Si después quieren hablar conmigo en privado, lo hacemos. Pero me voy a buscar a trabajar con un amigo mío que tenía un negocio de cristales con el gran sueldo de $200 semanales a 6 días a la semana. Y la cosa económica no iba bien, era un cambio drástico. Pero en aquel lugar, cambiando cristales, llegó un día una persona que realmente buscaba primeramente el reino de su justicia, una persona que estaba claro que era un embajador del reino de los cielos, un gran amigo, mi hermano, y hoy día mi obispo, mi pastor, Rafael Liciel. Y llega Pastor Rafi con un cristal roto, andaba en la guagua de la suegra, y se le rompió el cristal y él se iba para el campo de entrenamiento en una semana. Pero él no llegó allí ni a pedirme precio por el cristal, ni a pedirme que lo ayudara. Me dijo, necesito el cristal para ese carro y tú necesitas a Cristo. Me hizo una invitación para la iglesia, pero no fui. Fue el que era mi jefe. Y me dijo el lunes, Gelo, la iglesia que te invitaron está bien buena. La semana entrante fui. Van 20 años. Van 20 años.
Y ahí entonces Pastor Rafi le dijo a Pastor Millo, al viejo, te dejo este problemita, brega tú con él, cuando yo venga me lo devuelve. Ay, ay, ay. ¿Y qué fue lo primero que hizo Dios una vez llegamos a los caminos de Cristo? Carla, tú tienes más una hora que yo empecé, que son como 10 páginas. ¿Qué fue lo primero que hizo el Señor? Pues lo poquito que tenía me lo quitó. Teníamos una casa de madera de 2 cuartitos, techo en zinc, pagaba $300 de renta, pues no podía ni pagar eso. Y como bien les dije, había un guelo que aún siendo un adicto era un orgulloso. Y mami, como bien les dije, Dios la bendiga, la amo con toda mi vida, pero mami nos enseñó, mami no creía en mí, vamos, ¿quién va a creer en este tipo que lo que ha hecho es engañarla desde como 15 años? Y le digo, mami, ¿puedo venir para tu casa a vivir contigo? Me dice, no. Claro que no. Me dijo, claro que no. Entonces tuve que ir a casa de mi suegra a vivir. Mi suegra, amo con la vida también. Y allí el Señor me barató completamente. No porque mi suegra me tratara mal, ni porque ve nada. No, es que simplemente había un orgullo dentro de mí que el Señor estaba trabajando con él. Sigo caminando y yo tenía una pelea con el Señor porque yo había estado en una escuelita de celadores de la Autoridad de Energía Eléctrica y yo había hecho un trato con Dios. Pero un trato de estos que tú haces con Dios sin conocer a Dios. Y yo hice el trato y yo lo ponché y está aprobado por ti, está aprobado por mí. Yo le tengo miedo a las alturas. Pero era de celador de línea, no cuadra, ¿verdad? Pero te dicen energía eléctrica y tú te estás ganando 0, básicamente. Entonces, yo me trepo donde sea. ¿Que dónde hay que hay que brincar de un avión? Brincamos. Pero cuando llegué allí, pues yo miraba para arriba del poste, pero el pie no respondía, iba para abajo. Y, es para arriba. No, me tuve que salir de la escuelita. Y el trato que yo había hecho con Dios era, tú me vas a quitar el miedo de las alturas y yo voy a dejar estas cosas que yo sé que tengo que cambiar en mi vida. Y esto está en un trato ponchado. Y yo empecé a cumplir con mi parte. Y pues este ignorante pues tenía una pelea con el Señor cuando estoy empezando con los caminos. Decía, es que yo hice un trato contigo y tú fallaste. Y ahora vamos a entrar al primer punto. Porque, ¿sabe? Pastor Rafi, dentro de todo, reta a uno. Y un día Pastor Rafi me dijo, yo conozco muchos tecatos que se han quitado sin Dios. Empieza a dar frutos que sean dignos de una persona que le sirva a Dios. Amén. Empieza a testificar algo distinto, que no sea solamente me quité. Empieza a dar frutos que solamente se alcanzan llenos del Espíritu Santo. Y Mateo 6:33 dice, mas busca primeramente el reino de su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Y una vez empiezo a buscar el reino de sus justicias, empiezo a servir. Empiezo a servir y empiezo a darle a Dios el lugar que se merece. Llego a la iglesia y me encuentro con 2 héroes de la fe para mí, Aurelio Otero, alias Tito, y José Mercado. Si usted llega a la iglesia de Vega Baja, usted va a conocer quién es José Mercado. Tito acaba de regresar de Estados Unidos. Pero José Mercado es el que va, remapea, limpia el baño, va al parking, chequea que haya agua, las sillas están puestas en fila, así. Es que José las puso así, no fue que se pusieron solitas. Él las limpia, él está corriendo. Ese hombre es un servidor que no para. Tiene el mejor mensaje predicado en la iglesia en Vega Baja. No es de Pastor Rafi ni de ninguno del equipo pastoral. Este hombre tiene un privilegio de predicar con su vida. Es un servidor de Dios, sirve con tanta pasión. Y cuando yo llego a Vega Baja, yo veo a este señor hace 20 años y 20 años después todavía sigue igual. Sirviendo, yo dije, pues mira, yo quiero meter mano con este señor. Yo quiero volverme loco por Cristo. Yo vengo de una vida delictiva y yo tengo la pelea, les hablaba que tenía la pelea con el Señor. Y un buen día ando con Jorge Meléndez, que es el que trabaja el sonido en Vega Baja. Digo, ya no está al frente, pero usted siempre hace algo por allí.
Y voy con Jorge para una actividad de matrimonio y él me pega a preguntar de dónde viene y yo le digo, yo estaba empezando mi negocito. Yo empecé mi negocito con la gran inversión de $300. Yo tenía un negocio que estaba de carro. Y estoy empezando el negocio y le digo a Jorge, pues mira Jorge, chico, yo te iba a entrar a la energía eléctrica y por el miedo a las alturas no pude, pero es que el Señor, si yo hubiese estado en la energía eléctrica, yo hubiese terminado divorciado, todavía sería alcohólico y no hubiese nunca cambiado la vida que llevaba contraria al Señor. Pero en este negocito, si yo pongo primeramente el reino de su justicia, el Señor me va a bendecir de tal manera que va a proveer para mí mucho más allá de lo que la autoridad podía pagarme. Cuando yo termino de hablarle, yo empiezo a llorar y le digo, Jorge, si esa pelea la tenía yo con él, me estaban hablando a mí, no es que yo te estoy hablando a ti. Es que el Señor me estaba contestando la pelea que yo llevaba tiempo con él, reclamándole, ¿por qué no me dejaste entrar? Es que el Señor tenía planes de bien para con mi vida. Y tiene planes de bien para ti también. Y tiene planes de bien para ese familiar que tú entiendes que no tiene salida donde está. Tiene planes de bien y no de mal para cada uno de nosotros. Y que el Señor piense en ti y piense en mí, te debe de dar esperanza. Que este adicto que estaba perdido estuviese en los pensamientos del Señor, del Rey de Reyes, yo no lo puedo entender. Pero es que su amor inagotable alcanzó mi vida y me transformó. Y hoy yo no puedo hacer otra cosa que no sea hablar de aquel que cambió mi lamento en baile, mi tristeza en alegría. Y comienzo a servir y era el más presentado. Digo, ¿era o soy, Carla? Soy. Dice mi esposa, soy. Y ella se pasa pegándome bellones. Llegué ahí y me estoy estacionando. Y me dice, estás como los viejitos. Y me bajé del carro, tú diciéndome viejito a mí todavía. Me dice viejito y me molesta, pero tú tienes toda la autoridad, mi amor. Y yo decía, el mapa es mío, la escoba es mía. Y si José quería limpiar el baño, decía, no, lo limpio yo. Y era una pelea, porque es que yo decía, yo no soy digno. Yo no soy digno de que tú tengas espacio para mí en este cuerpo de personas que te sirven con tanta pasión. Y tendemos a presentarnos a veces como personas que nosotros andamos por la nube. Y que yo no camino, yo levito, yo me muevo de no, Señor. Es que nosotros somos trapos de inmundicia que el Señor permite que llevemos un mensaje poderoso. Usted y yo somos portadores de un gran tesoro. Pero somos una vasija de barro que sin ese tesoro no tiene valor ninguno. El día que yo dejo de portar el mensaje del Evangelio, lo pierdo todo. Soy una simple vasija de barro que no vale nada. Pero estas experiencias que uno va teniendo con el Señor, nunca las va a tener de lejos. Yo escucho mucho cuando el Señor me toque. No, es que cuando sea el tiempo. Ya Dios hizo mucho más de lo que yo me merecía. Él entregó a Cristo en rescate por mí. Él pagó un alto precio por mi vida. Ahora me toca a mí, en gratitud, servirle y comenzar a tener experiencias con Él. Pero usted no tendrá experiencias con alguien que está de lejos. Así que punto número, sirva con pasión. Entréguese por completo. Busque primeramente el reino de su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Trabajé fuerte muchas veces. Y yo tengo un testimonio, lo voy a interrumpir lo que estaba acá, porque un día estoy cortando un alero en la iglesia. Y yo había convocado un gran equipo, como 6 personas iban a ir conmigo. Habían 3 Chip y Hammer, había marrones, había de todo. Y 3 Chip y Hammer, pero yo podía más que con uno a la vez y me tocó a mí con mi cuñado solo. Mi cuñado me acompañó. Que sigo reclamando que vuelva a Cristo, desbautizado y vuelve a los caminos del Señor. Y estamos rompiendo el alero porque iban a tirar una torta y le iban a pegar. Y yo peleando. Y de momento empieza a relampaguear. Y el cuñado me dice, ¿está relampagueando? Y yo le dije, nos están retratando. Y siento dentro de mí algo de sí, para que un día te acuerdes que tuviste el privilegio de trabajar para mí. Deja la queja. Deja la queja. Y empecé a llorar, pero esa experiencia, si me hubiese ido para casa, recogía los chips y me iba, no la iba a tener. La tuve sirviendo al Señor. Ayer el Señor me dejó saber, deja la queja.
y reconoce que es un privilegio que tú me sirvas. Aleluya. Punto número 2, empezamos a darle al Señor lo que a Él le corresponde. Por eso yo hablé, no es un mensaje de una transacción con Dios, no es que tú das 1, el Señor te da 10, yo estoy hablando de lo que el Señor hizo en mi vida. Por favor, no estoy hablando aquí de un mensaje de prosperidad. Recuerdo un día, estoy cuadrando con Carla las finanzas de la casa, ya el Señor nos había entregado nuestra casita. Es interesante, mientras yo estaba en la calle, quien era mi jefe estaba dispuesto a darme $20,000 para comprar una casa. Yo tenía unos chavitos, nunca pudimos comprar un hogar. Cuando no tenemos nada, mi esposa tenía el gran sueldo de $6.30 a la hora. Me estoy choteando la edad, mi amor. $6.30 era el máximo en aquel tiempo federal. Así que más o menos vayan sacando cuenta. Mi esposa tenía un sueldazo de $6.30 a la hora. Y en ese momento el Señor nos pone una casa en las manos. Y estoy en casa con ella cuadrando las finanzas y estoy empezando el negocio de que invertí $300 inicialmente, es una gran inversión. Y yo estoy cuadrando en casa las finanzas y le digo a mi esposa, aquí algo no cuadra. ¿Tú estás diezmando? Y me dice, imposible. Pero ella me miró con una cara como, tú estás loco. ¿Cómo yo voy a diezmar si no da? ¿Y no la culpo? Estaba pagando lo que había y me ayudaba con el negocio y ¿sabes? Estábamos ahí trabajando mano a mano. Y vuelvo a hablarle en fe y le digo, vamos a hacer un negocio. Yo necesito que tú tengas la convicción de diezmar. Empieza a diezmar y el Señor va a suplir lo que haga falta en la casa. Y lo que falte yo lo pago con el negocio. ¿Creer a Dios? Mi esposa había cogido el examen de auxiliar de farmacia en 2 ocasiones. No lo había pasado. Le hacen una evaluación que ya llevaba, yo no sé ni cuántos años ya en aquel entonces en donde trabajaba. Le dan un aumento. Pasa la reválida, le dan otro aumento. Antes de cerrar el año, otra evaluación. Mi esposa en un año dobló su sueldo. Pasó de $6.30 la hora a $12 la hora en un año. Y le dije, gracias a Dios que tú tienes una jefa. Si llegas a tener un jefe, yo voy a ver quién era. Porque de tanto aumento de momento, como que estaba rara la cosa. Pero sí, la realidad es que, y por eso hago tanto énfasis. No estoy hablando de que da tanto, que Dios te... No. Tú le das a Dios porque Él es Dios. Y bien dijeron aquí cuando recogieron los diezmos y las ofrendas, lo dijo Ilia, tú le das porque tú reconoces que todo lo que tú tienes proviene de Él. Y yo puedo entender que el de afuera pelee con el diezmo. Lo que no puedo entender es que la iglesia, porque la iglesia no es este templo, la iglesia es usted y soy yo, que la iglesia pelee con este principio. Realmente, cuando tenemos sentido de pertenencia, nosotros nos gozamos el privilegio de poder traerle al Señor los diezmos y las ofrendas. Relata la historia de una iglesia en Macedonia, y cuando Pablo habla de la iglesia en Macedonia, dice que dieron de la abundancia de su escasez, trajeron diezmos y ofrendas para la obra del Señor, y dieron mucho más abundantemente de lo que podían. De la abundancia de su escasez. Y ellos le suplicaban, Pablo le dijo, oye, no me den nada. Ustedes están pasándola mal. Y ellos le suplicaban, permítenos el privilegio de poder aportar a esta gran obra. Con nuestros diezmos y ofrendas, como bien les dije, tenemos iglesia en Kissimmee. Tenemos iglesia en Tampa. Estamos comenzando una obra en Overdale. Está Pastor Alberto aquí en Patilla. Tenemos iglesia en Arecibo. Tenemos iglesia en Ciales. Tenemos iglesia en Morovi. Y vamos a seguir conquistando cada pueblo de Puerto Rico para Cristo. Empezamos ahora algo en Kansas. La última semana de agosto hay un grupo de locos que van para Kansas. Sí, porque esta es la locura del Evangelio, nos alcanzó. Para el mundo esto es locura y a nosotros nos alcanzó la locura del Evangelio. Y queremos ver cuántas almas sea posible para el Señor.
Y no hay barreras, cansa, que allí hay gente latina que habla buen español y vamos para allá a predicarle. Dice Proverbios 11, 24 al 25. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Y el que saciare, él también será saciado. Amado hermano, a mí no me llamaron a predicar de diezmo. A mí me pidieron que testificara. Y esto es lo que he vivido. Solo basta que reconozca que no eres el dueño de lo que tienes, sino administrador. Cuando te mueras, ¿qué te lleva? El antídoto contra la avaricia es la generosidad. Punto número 3. ¿Viste, Carla, que ya estamos terminando? Carla estaba asustada, decía, tú vas a estar 2 horas. Una vez Dios te prospere, no te olvides de Él. Dice Deuteronomio 8, del 1 al 14. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os he ordenado hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te he traído. Jehová tu Dios, 40 años, te ha traído Jehová tu Dios 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná. ¿Sabes? Yo recuerdo, en ese momento de aflicción, yo salgo de lo que es un churing. No sé si saben lo que es un churing, pero es donde el adicto va a curarse. Y muchas veces vemos un adicto en la calle y no huele bien. Pero yo dormía con 15 en un cuartito sin luz y sin nada. Como bien les dije, pues tal vez económicamente estaba bien, pero yo dormía en un cuarto aparte. Y ellos me buscaban sábanas y me decoraban el cuarto completo, sábanas nuevas. Pero cuando yo salía, literalmente, yo salía del cuarto y iba así. Pasándole por encima a todos los que estaban durmiendo en el piso. Y el olor no era el mejor. Un cuartito con velas, porque ahí no hay luz eléctrica, es con velas. Y me paré afuera y esa alabanza que dijiste, clamé al Señor, y Él escuchó. Y dije, o me ayuda, o yo me muero y no puedo más nada. Pero habían principios que habían sido inculcados en mi vida. Yo sabía que ese lugar no era el lugar que mis padres me habían enseñado. A mí no me enseñaron a ganarme la vida de una forma delictiva. Mi papá, el señor Miguel Burgo, dirán que es mi padrastro, me crió desde los 3, es mi papá. Y no tengo nada en contra de mi papá, tengo buena relación con él, pero los honro. Ese señor estuvo conmigo todo el camino, todavía hoy está. Un día yo recuerdo lo que usted hace, o sea, usted transmite lo que hace, no lo que dice. Sus hijos van a aprender de su ejemplo de vida. Y un día él está pasando un momento económico bien malo, perdimos la casa en aquel entonces, y llega este político a hacerle una oferta, y estaba este ignorante que, como bien dijo mi esposa, no yo, era un presentado, escuchando la conversación que estaban teniendo allá, y era un negocio. Cuando el político se va, mi papá le dice a mi mamá, yo prefiero perder la casa, yo prefiero perderlo todo, pero ese negocio no lo voy a aceptar, porque mi papá nunca me va a ver en una cárcel. Y yo escuché ese comentario y hace poco se lo dije a mi papá y él me dijo, ¿cómo? Y dije, yo te escuché y por eso te honro. Y cuando el Señor te hace prosperar, te hace pasar por el desierto, te aflige para ver lo que hay en tu corazón y llega el momento de tomar decisiones. Cuando en el momento, con el día malo sale algo, en vez de culpar a otras personas, analiza bien qué hay en el corazón. ¿Por qué vino este pensamiento? ¿Por qué yo actué de X forma? No es culpa de mi esposa, no es culpa de mis hijos, no es culpa de mi jefe, es de lo que hay en mi corazón.
procure que lo que usted va inculcando en sus hijos son principios del reino. Que cuando llegue el peor momento puedan tener una alabanza en su corazón. Que puedan decir, como decía Josué cuando hablaba de Moisés, cuando después que Moisés se va, Josué iba a tomar decisiones y él reunía a su grupo de trabajo y decía, hagamos como hacía Moisés. Yo quisiera, con todo el deseo de mi corazón, que mis hijos cuando vayan a tomar decisiones digan, vamos a hacerlo como lo hacía papi. Vamos a hacerlo como papi y mami. Ellos oraban, ellos no torcían los caminos, se mantenían íntegros en lo que predicaban, hacían las cosas tal y como ellos hacían, tal y como nos decían. Y ahí entonces habrá un fundamento sólido para que ellos puedan seguir hacia adelante. El Señor te sustentó con maná, comida que no conocías. Ni tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová, de la poderosa palabra de Dios. Una vez la comencemos a vivir, entonces nos sustentará y nos hará tener éxito en esta vida. Y éxito no se trata de una cuenta de ahorro grande en el banco. Éxito se trata de alcanzar el propósito de Él para tu vida. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová Dios te castiga. Guardaréis pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y ganado, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Versículo 11. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Este texto para mí es vida. Cuando el Señor me ha permitido tener cierto éxito en la vida, en los negocios, el negocio creció y el Señor lo llevó a otras cosas. Cada vez que mi corazón se enaltecía, gloria a Dios por la voz de mi esposa, deja el orgullo, ten cuidado, me hacía recordar del negocito que empezó con una inversión de $300. Me hacía recordar aquel día que yo salí del Churin diciéndole, ayúdame, te necesito. Me hacía recordar de aquellos caminos que estuve mal, que no tenía esperanza, pensaba que todo había acabado. Recuerdo que cuando el negocio comenzó a crecer, compré el primer vagón en China con mi hermano y dije, este domingo no puedo ir a la iglesia, tenía que trabajar. Y el próximo domingo me disponía a faltar nuevamente hasta que me llamó Papote, no sé si lo conocen, y me dijo, cuidado de no poner primero la bendición que el que bendice. Inmediatamente cancelé el trabajo el domingo y salí corriendo para la iglesia. No sé cuántas veces he visto personas poner la bendición por encima de Dios, con excusas que le hacen sentido. Como bien dije anteriormente, muchas veces justificamos nuestras malas acciones. Ahora no tengo tiempo para asistir, tengo que dedicarle tiempo a mi familia. Tengo que descansar. Y nos convertimos como aquellos leprosos. 10 fueron sanados. Solamente uno se fue a los pies del maestro y se fue a conocer a aquel que le había levantado. Yo creo que ese uno que reconoce que no se merece tanta gracia y misericordia en su vida, que ha sido recipiente de la gracia y la misericordia, y tal vez conmigo lo hizo como un adicto que se rehabilitó,
pero a ti también te ha traído todo este largo camino y te ha sustentado porque todo lo que tienes proviene de la poderosa mano de Él. Tal vez la historia es diferente, tal vez la forma es distinta, pero el fin es el mismo. Es el mismo Dios que te llamó sin merecerlo. Es el mismo Dios que te ha sustentado. Es el mismo Dios que te permite estar aquí hoy recibiendo palabra de Él. Y es el mismo Dios que pagó por ti y por mí en la cruz del Calvario. Y es el mismo Dios que va a rescatar a ese ser querido que tanto anhelas que llegue. Esos 10 leprosos, 9 dijeron, la situación se resolvió, gracias, hablamos luego, cuando necesite te llamo. Pero hubo uno que recibió salvación. Finalmente llegó el momento de vender el negocio. Y ese negocio que comenzó con $300 había crecido en gran manera. Y llega el momento de venderlo. Llega el momento del llamado al pastorado. Y yo tenía una pelea. Señor, eres tú. Y a lo último le dije, Señor, si tú me llamas a mí, tienes que llamar a mi esposa. Y esa era mi excusa que me hacía sentir bien. Hasta que un buen día, mi esposa me dice, yo no siento lo que tú sientes. Lo que no puedo negar es que yo veo el llamado de Dios en tu vida y la gracia de Él. A donde tú vayas, yo voy. Entonces yo dije, ¿y ahora? Entonces ahí fue que la cosa se trancó, Cucu. Ahora dije, ahora busqué el libro excusa y no quedaban, ya estaba en la última página, y esta era la última. Llega ese momento y tenía un gran equipo de trabajo para vender el negocio. Pastor Rafi, mi asesor económico, mi hermano y gran amigo. Hoy día mi pastor. Pastor Frankie, mi hermano y compañero de milicia, el abogado. Pastor Millo, mi consejero, mi viejo pastor, quien estuvo dispuesto a ensuciarse conmigo, a embarrarse conmigo. Un buen día yo llego donde el viejo con la gran decisión de que me iba a divorciar. Yo había tomado malas decisiones en mi vida, yo había lastimado a mi esposa. Y el viejo me dice, ¿cuánto tiempo te llevas en la iglesia? Y Susi todavía estaba truqueando. Le dije 1 año, llevaba meses. Lo que yo no sabía que la iglesia no lleva 1 año establecida, y yo decía que llevaba 1 año. ¿Sabes? Esa parte yo no la tenía clara, esa parte yo, en el truco pues, no la sabía. Y yo 1 año. Mira, tú no llevas 1 año, pero vamos a ponerle 1 año para dártela. Pero tú llevas como 4 años haciéndole la vida imposible a tu esposa. Y ahora tú pretendes que de hoy a mañana ella te crea. ¿Tú sabes cuál es el problema? Que no te cree. Y para que estemos claros, yo tampoco. Yo te veo caminando y con deseo de servir y te veo haciendo muchas cosas en la iglesia y eso es bueno. Pero no te creo. Y ahora con tú que te quieres divorciar. Si tú me preguntas a mí, ¿tú lo que crees que ella te perdone para irte al garete otra vez? Pero esto no se trata de convencerme a mí ni de convencerla a ella. Se trata de convencer a Dios de que realmente tú quieres agradarle a Él. Tú vas corriendo. Dale gracias a Dios que tu esposa camina. Porque ella no corre a causa de las heridas que tú le hiciste. El único culpable de que ella no corra eres tú. Y me dijo, ahora bien, yo conozco a tu esposa y sé de dónde viene. Y sé que ha tenido un papá ausente. Si te veas orándola desde el altar, te voy a regañar para que te abochornes. Y no sé si han visto a Pastor Millo, ahora a lo mejor está un poquito, pero bien parado, estamos hablando de hace 20 años atrás. Y aquellas manos estaban grandes. Y me dijo, y de ahora en adelante yo voy a ser el papá de ella. Y si te vas orándola, vas a tener problemas conmigo. Ámala, ponte los pantalones en tu sitio,
paga el precio de tus paga las consecuencias de tus errores, paga el precio de lo que hiciste y demuéstrale a Dios que la amas, para que entonces tú puedas vendar las heridas que solamente Él puede sanar. Llevamos 25 años, como bien les dije, yo creo que seguí el consejo, ¿verdad? Pero ese viejito, le doy gloria a Dios por él. Recuerdo que cuando vino la idea de comenzar a comprar vagones en China, las puertas no se abrían, el banco no me aprobaba el préstamo, el chino no me quería vender, no me querían dar el local. Y el viejo, fuimos a un culto de oración, le digo, viejo, ya yo le había hablado a él lo que quería hacer. Y me dice, yo siento que hay algo que a él no le agrada, ahora el Señor que lo saque. Había un socio que al otro día me llamó y se salió él solito. Decidió no invertir. Inmediatamente, mi mamá, que como bien les dije, fuerte, si me ve haciendo las cosas mal no me va a ayudar. Cuando me ve haciendo las cosas bien, yo cuento con ella 100%. Ahí me dijo, ahora yo voy al banco y hago el préstamo y te doy los chavos. El chino envió un email, te puedo vender. El local que yo fui a coger yo estaba en un localcito que, como les dije, empecé con una inversión bien grande de 300 pesos. Era 10 por 40, sin agua y sin luz. Pero al lado había un local bien grande que era del mismo dueño. Y ya habían venido como 4 personas para ese local. Y yo lo llamaba. Porque yo estoy teniendo problemas en la oficina, a lo mejor me mudo para ahí, eso es para mí. No, y me había dicho la última vez, me dijo, no me vuelva a llamar para lo mismo. Pues cuando lo llamo, ahora era para mí. Doctor, para el local, me dice, Miguel, otra vez. Te dije que no me llamara más para esto. Le dije, doctor, es para mí. Me dijo, nos vemos a la tarde. Bajó y él había visto la transformación completa en la vida de este siervo inútil, de este gusano que el Señor rescató. Y empezó a hablarme como un padre le habló a un hijo. El Señor me había puesto en gracia con él. Ahí me ofrecieron $4,000 mensuales para que se lo dijera a él. Y él lo rechazó. Me dijo, me vas a pagar $2,000 mensuales. Yo quería darte $1,200, pero mi esposa administra los edificios y ella quiere 4. Dame 2,000 y yo me encargo de ella después. Coge 2 meses gratis para que lo habilite. Porque yo te he visto. Yo he visto cómo Dios ha ido prosperando tu caminar y te ha dado gracia y cómo tú has crecido en la vida. Fue testigo de lo que Dios hizo en mi vida. Y yo solo espero con este mensaje que ustedes tengan esperanza de que si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer en la situación que usted tenga. Yo no merezco nada de lo que he recibido de parte de Él. Todo lo bueno que tengo lo he recibido de Dios. Él me ha dado gracia. Él ha sido más que bueno para con mi vida. Y yo no puedo hacer otra cosa que no sea hablar de Él. Yo soy como aquel que encontró un terreno que tenía piedras preciosas. Y se fue y dejó todo lo que tenía para comprar aquel terreno. Pero lo que pasa es que cuando compró el terreno empezó a compartirlo con otros. Y mientras más tú compartes el poderoso evangelio, más se multiplica para ti en tu vida. Sal con esperanza de que Dios lo puede hacer. Sal con la esperanza de que Dios tiene control absoluto de tu vida. De que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para contigo. El saber que Dios piensa en ti debe ser digno de que tú puedas alabarle. Y tengo para cerrar el texto que le robé a mi esposita bella y preciosa, que lo compartí en Facebook y yo se lo robé. Y está en el libro de Jonás, ¿verdad, mi amor? ¿Cuál era? Lo voy a buscar ahora. Yo lo encuentro ahora. Yo lo compartí en todas partes. Así que aquí está. Está en Jonás y dice, entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y Él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares,
y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos. Esa parte de desechado soy de delante de tus ojos, cuando lo leí, me hizo recordar mi primer retiro. Eran en San Sebastián. Fui a aquel retiro y yo veía a la gente en los primeros cultos alabando a Dios y con un mover del Espíritu Santo. Y no se me paraba un pelo, ni de la cabeza porque no tengo, ni de los brazos tampoco. Y yo decía, ¿pero qué está pasando aquí? ¿Por qué todo el mundo es tocado por Dios? Y yo decía, tan malo he sido en la vida. No hay espacio para mí en el reino de los cielos. Pues dímelo, y yo no pierdo más el tiempo. Entré al culto de por la noche y aquel muchacho empezó a predicar. Tú que estás peleando con Dios, que no te toca, que no lo sientes, que viniste hasta este lugar. Y yo, anda, este me estaba detrás del escuchándome. Yo estaba en el palo aquí, él estaba en la parte de atrás escuchando mi oración. Esto es truco. Siguió hablando. Y el Señor me dejó saber que tenía planes de bien para con mi vida. Y es mi deseo, mi anhelo en el corazón es que tú te vayas igual. Reconociendo que el Señor tiene planes para tu vida. Ya sea que estés por primera vez visitando o que lleves todos los años que lleva la iglesia de Ponce aquí congregándote, el Señor todavía cuenta contigo y tiene planes para con tu vida. Aleluya. Pastora, ya yo terminé. Solo les exhorto, iglesia, trabajen duro en la obra de Dios. Dar al Señor lo que le pertenece. Y cuando Él te haya prosperado, no te olvides de Jehová tu Dios. Dios les bendiga, familia. Amén, 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 amén. Yo no sé cuál es tu situación. Yo solamente quise predicar vida. Yo pasaba Pablo y Juan por la iglesia. Pedro y Juan, perdóname. Estaban pasando y había uno que pidiendo limosna. Y dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Y lo que tengo es a Cristo. Y ese Cristo fue el que lo levantó al paralítico y pudo caminar al instante. Y le cambió la vida. Y todos verán lo mismo que vio el doctor en mi vida. Verán que tú antes actuabas de una forma X y hoy actúas de forma Y. Verán que tú antes tenías una línea de pensamiento y ahora tu vida va siendo transformada por el poder del Evangelio. No es ningún pastor, no es ningún hombre en este mundo tiene el poder para cambiar tu vida, pero la poderosa palabra de Dios sí lo tiene. Pudiera estar testificando toda la tarde. Un día estoy repartiendo tratados en una luz con Pastor Millo. Se alinea esta patrulla. Va donde el Pastor Millo y le dice, si tú supieras que está repartiendo tratados ahí, tú no lo dejabas. Si tú supieras quién es él, tú no dejabas que repartiera tratados para tu iglesia. Pastor Millo le dijo, el que no sabe quién es él eres tú. Me llamó y yo salgo para allá corriendo y cuando lo veo de frente, mira quién es. Cuando le dije, Dios te bendiga, me dijo, no puedo creer lo que estoy viendo. Y es mi deseo para contigo también. Que la gente diga, el poder de Dios es visible, es palpable. Si necesitas oración o tienes a alguien que presentar y quieres pasar al altar, te invito a que vengan. Todo esto comienza con una oración de fe. Iglesia, vamos a estar puestos en pie, vamos a interceder por las personas que tal vez el Señor está llamando. Hay un camino que pareciera largo, porque de la silla al altar yo sé que cuesta trabajo caminar. Para hay un Dios que quiere seguir el trayecto contigo. Tú caminas al altar y le pides que te agarre de la mano y Él te va llevando de gloria en gloria, en victoria. Sí tendrás situaciones, pero también vas a tener la certeza de que no se duerme el que te cuida. De que contigo está el poderoso gigante, el que no ha perdido una batalla. Sí.
piensas que ese familiar tuyo, esa persona que tanto amas, no puede llegar al evangelio porque está sumergido en una adicción,